¿Cuándo se te ocurrió competir? Mi primer torneo se remonta al año 2018, cuando llevaba apenas 8 meses entrenando. Me acuerdo que en un primer momento, cuando vi la foto de un culturista en aquel entonces, yo quería hacer de todo menos eso. Entonces lo dejé pasar, no presté demasiada atención, solamente sabía que lo que vi en ese momento no me gustaba y a la larga me terminé adentrando más en el mundo producto de que arranqué a perfeccionar porque es la primera vez que yo me encuentro con algo que realmente me interesaba. ¿Entrenabas para competir o entrenabas porque te gustaba? En un principio, como todo el mundo, entrenaba porque me gustaba. Entreno porque me gusta, esa es la realidad también. Como siempre dije en un montón de veces que me tocó hablar, compito porque entreno y nunca entrené para competir como tal. Sí me gustó perfeccionarlo desde un principio, informarme, hacer las cosas bien, porque como dije previamente, había encontrado que realmente me generaba un interés y ese algo es una cosa que nunca me había pasado antes. Yo vengo de una ciudad, pueblo, podría decirse, hoy ya no sé cuántos habitantes se considera pueblo ni cuánto ciudad, pero vengo de un lugar de recursos bastante carentes en lo que respecta a ámbito de gimnasios. Vengo de la barriga, donde desarrollé los primeros, más o menos, los primeros 6 años de mi carrera, desde el primer torneo hasta ganar la tarjeta profesional en el año 2024. Y cuando ya llegué a un techo con determinadas circunstancias, que habían sucedido que hoy por hoy no van al caso y no tienen mayor importancia, decidí mudarme a Mar del Plata para estar cerca de donde yo tenía que estar y donde quería estar en realidad desde un principio. Tipo, ¿cómo te enteraste del torneo? El primer torneo. ¿Estás trabajando con un coach? Mi primer torneo fue bajo la insistencia de la gente que me veía en el gimnasio en aquel entonces. Era un torneo local, más o menos a unos 40 kilómetros de esta ciudad de Olavarría, donde yo vivía previamente, y surgió la oportunidad de hacerlo como un torneo para ir a probar y ver qué pasa. Ya en ese lapso sí me había adentrado en el mundo del culturismo, sí había comenzado a ver cosas que me gustaban, sí había arrancado a leer sobre el tema, y si bien nunca me imaginé estar compitiendo, la realidad es que terminó sucediendo. En mi primer torneo, en el debut, en ese momento no existía NPC ni tampoco IFBB por separado, se conocía únicamente IFBB Internacional como Federación Única de Torneos de Fisicoculturismo y en aquel entonces se trabajaba con categorías por edad, por peso, promocionales y demás. En aquel momento me tocó debutar como cadete hasta 17 años, donde gané mi primer medalla, en la categoría junior hasta 23 años donde gané nuevamente y en aquel entonces había overall de junior y me acuerdo haber ganado en aquel momento también. Tuve la bendición y más adelante me di cuenta que tan bendición no era de comenzar ganando. ¿Por qué decís que no fue tan bendición? A veces comenzar ganando te da el parámetro de que todo lo que venga menor a eso está mal. Y no fue hasta 2022 que comprendí que muchas veces ganar, en realidad no es que muchas veces, sino que la mayoría de las veces no depende exclusivamente de mí. En 2022 fue la única categoría que yo no pude ganar en mi carrera como amateur, que fue la categoría hasta 80 kilos en el Mister Olympia de ese año. Ahí tuve un choque de realidad en el cual me di cuenta que no todo iba a ser ganar, que debutar ganando no quería decir nada. Fue solo una circunstancia como le puede pasar a cualquiera y que eventualmente lo que importa es lo que suceda después de ahí, de permanecer haciendo las cosas bien a lo largo del tiempo, independientemente de sea cual sea el resultado. En aquel momento sentí mucha frustración, me acuerdo. Frustración, bajón, enojo, pero si hay algo que yo siempre destaco como virtud en mí es que yo nunca dejé de hacer. He estado más feliz, más triste, más contento, pero siempre fui funcional a todo lo que me competía hacer para llegar a donde yo quiero llegar. ¿Ya estabas trabajando con Ale ahí? Yo arranqué a trabajar con Ale en el año 2020, en diciembre, 15 de diciembre de 2020. Me acuerdo que en ese momento había agarrado mi primer cliente personalizado y con ese cliente que yo cobro le escribo a él para poder pagarle lo que es la mensualidad en aquel momento, que valía 3.000 pesos. Si no ha pasado el tiempo, imagínate. Eh, y recuerdo que me pidió mis datos, me mandó mi rutina, mi alimentación y no teníamos un contacto muy fluido. Hablábamos una vez muy de vez en cuando. La realidad es que yo no soy muy expresivo ni tampoco me gusta pasar por molesto. Si hay algo que yo lo puedo resolver solo, prefiero no molestar a nadie con consultas innecesarias. Es por eso que el contacto era muy, no sé si distante, pero sí el justo y necesario. Después, en el año 2021, recuerdo que trajeron por primera vez el Mister Olympia acá, a Argentina, y nuestro objetivo en aquel momento, 2021, ya habíamos hablado de competir y demás, era el campeonato argentino de ese momento. Cuando vemos el folleto del Olimpia, decidimos que el torneo objetivo iba a ser ese.
más seguridad de él que mía. Yo tenía muchas incertidumbres, yo no sabía lo que me estaba afrontando y no quería tener el nivel para poder hacer pie en semejante torneo. Por lo menos no lo quería en aquel momento. Si hay algo que yo destaco de su persona para conmigo es que yo siempre digo que fue la primera persona en creer en mí, eventualmente cuando ni siquiera yo lo hacía. En el año 2020 recuerdo que, bueno, esto vuelvo hacia atrás. Yo los primeros torneos que hice lo hice trabajando por mi cuenta solo, con los conocimientos escasos que tenía, con la guía de algún que otro amigo de aquel momento. Sabía que para ponerme grande tenía que comer y para definirme tenía que pasar hambre. Era lo único que sabía, entrenar fuerte todo el año. Y en 2020 me agarra por sorpresa la pandemia, como a todos en aquel momento, y pude conseguir las herramientas justas para poder entrenar en mi casa y mantenerme activo. Y cuando pude volver a trabajar fue cuando con mi primer cobro le pude hacer contacto a Alejandro y ahí comenzamos a trabajar juntos. Todo lo que sucedió de 2020 en adelante fue juntos. Mira, si hoy destaco algo del Mr. Olympia de 2021 y de ese año en general es que yo no tenía mucha idea de lo que me estaba afrontando y gracias a Dios que no tenía idea porque siempre sostengo que cuando uno ignora determinadas cosas es mucho más feliz. En ese aspecto soy un agradecido de haber transitado las cosas como las viví y en ese año yo nunca jamás quería ser pro. Nunca me imaginé ganar una pro. Acá no sé lo que era una tarjeta profesional. En aquel Mr. Olympia recuerdo siempre entre risas y anécdotas que yo subí al overall, me encontré con el overall y yo no sabía que era una tarjeta profesional. Yo solamente subía a competir con los más grandotes y a mí ya me hacía feliz eso. Era para mí, ya había ganado mi torneo cuando tuve la oportunidad de subirme con gente de nivel sin saber qué iba a pasar y sin saber que se ganaba una Procar, que estaba en juego, que no. Y ahí fue cuando caí en la realidad que tenía el nivel para poder seguir escalando y avanzando si hacía las cosas bien. ¿Cuántos años tenías en el 2021? En aquel momento tenía 21 años. ¿Con quién competiste, te acordás? No tengo mucho recuerdo de la categoría, me acuerdo que el corte era hasta 75 kilos. Fue el último año que el corte decía cada 5 kilos, hasta 60, hasta 65, 70, 75 y así sucesivamente. Pero sí recuerdo haber competido en ese absoluto contra gente que ya hoy por hoy está desarrollando como profesional, que está buscando su clasificación para Olimpia, tal cual lo estoy haciendo yo hoy en este momento. Después de aquel año vino 2022, decidimos nuevamente repetir el Mr. Olympia de ese año, ya que nuevamente lo traían a Argentina y era una gran oportunidad para poder pisar otro evento internacional y seguir buscando el nivel que teníamos que tener para poder avanzar a donde queríamos llegar. Siempre dije y sostengo hasta el día de hoy que yo quiero llegar a ser lo mejor que yo quiera ser. Y yo en ese momento no sabía si eso significaba una Procar, si no, si significaba buscar mi plaza al Olimpia, si no. No sabía ni sé muy bien qué significa, solamente sé lo que tengo que hacer para poder llegar a ser lo que yo quiero ser, que es justamente ser yo en mi máximo esplendor, independientemente de que termine como termine. 2022, el primer torneo que hicimos, en ese momento se pedía un regional, ahora para clasificar a un evento internacional. Decidimos hacer la Excalibur en septiembre de ese año, donde me tocó nuevamente ganar mi categoría hasta 80 kilos y quedar segundo en el overall contra atletas de renombre de aquel momento, como Fabi Miralles, al cual le tengo un cariño y un afecto muy grande, por más que no me haya dejado ganar la espada. Y 2 semanas después fue el Mr. Olympia de aquel año, en una categoría muy numerosa, un torneo que se hizo extremadamente largo, recuerdo. Éramos más o menos de 15 y 16 atletas en la misma categoría. Y fue el primer momento en el cual me toca no ganar. Y fue uno de los golpes de realidad que más me hizo madurar. Yo creo que el verdadero atleta no se desarrolla cuando gana, se desarrolla cuando las cosas no salen como uno espera. Ahí es donde se forja el carácter y ahí es donde se terminan los que sí y los que no. Tenía mis expectativas de ser el mejor de mi categoría. Nuevamente no pensaba en la tarjeta. En la tarjeta nunca pensé hasta el momento que llegó. Hasta que la tuve en las manos, yo nunca hablé de hacerme profesional, nunca dije que yo iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Siempre prefería hacer antes que decir. Y es bajo esa metodología que me manejo hasta el día de hoy. Todo lo que yo hago no lo dije. Todo lo que hice lo hice. Y lo dije después. Y la realidad es que en aquel momento fue un golpe de realidad que me hizo replantearme si yo realmente servía para todo lo que me había prometido a mí mismo. De si servía, si no, si estaba a nivel, qué me faltaba, por qué no gané, en qué le erramos. Y fueron todas esas preguntas que la única respuesta a todas era una sola, que era simplemente seguir trabajando y dejar que el tiempo haga lo que tenga que hacer siempre y cuando yo cumpla con mi parte.
En ese momento, me acuerdo cuando bajo del escenario, lo primero que atino a decirle a Ale, más allá de la buena primicia de haber quedado segundo, quizás en una categoría tan numerosa, para mí no era una buena primicia para nada, pero sí le dije que quería tomarme todo el 2023 para poder mejorar lo que había que mejorar y volver a presentar algo nuevo, algo de nivel. La realidad es que cuando uno compite no está mejorando, cuando uno compite está puliendo lo que ya tiene. Y en aquel momento para un cuerpo que tuviera un cuerpo de un juvenil faltaba mucho para poder pelear a un nivel competitivo internacional. Siendo conscientes de eso, tomamos todo 2023 para estar off, para hacer volumen, para mejorar los puntos débiles, para estar alejado del mundo de la competición, sin dejar obviamente de trabajar en base a eso, pero sí para desarrollar otras partes de mi vida que me sirvieron para posicionarme mejor en 2024 y salir a buscar lo que yo creía que me correspondía, que era justamente nuevamente subrayo sobre lo mismo, ni la tarjeta, ni el Olimpia, ni nada, sino simplemente tener el nivel que yo quería tener. Siempre los soft los he transitado bien. Sé que muchas veces mantener el foco para la gente es muy complicado cuando no hay un objetivo a corto plazo, cuando la meta parece muy lejana, cuando a veces ni siquiera sabes cuál es la meta, es correr atrás de la zanahoria sin ningún tipo de sentido, o muchas veces uno piensa eso. En mi caso particular, a mí lo que siempre me gustó más allá de competir es hacer culturismo. Y haya una fecha de un torneo o no, y lo voy a decir hoy también, haya una fecha de torneo o no, yo más, lo que más disfruto es mi día a día. Después el resto es todo un secundarismo en el cual si bien me gusta mejorar, me gusta ser competitivo, me gusta ganar como le gusta a todo el mundo, más me gusta disfrutar de quién soy hoy. Y en ese 2023 pude desarrollarme mucho mejor con lo que es mi carrera a nivel laboral, al estar más presente como entrenador, al estar más presente en otros tipos de ámbitos que me potenciaban la carrera sin ser directamente de fisicoculturismo. Para ser culturista se precisa una buena economía, se precisa un buen trabajo, una estabilidad que muchas veces cuesta encontrar y soy muy agradecido a la gente que me elige para poder trabajar con ellos, porque es justamente gracias a esa gente que yo puedo hacer todo lo que hago hoy por hoy. Y ese 2023 me sirve como punto de inflexión para poder mejorar en ese ámbito en particular. 2024 fue un año de mucho crecimiento exponencial, más que nada a nivel mental para mí. Me di cuenta de que yo podía hacer muchas cosas y que no dependía de la gente que yo quería depender. 2024 arranco yéndome de mi espacio laboral en aquel entonces, donde estuve 6 años, arraigado a la idea de que si yo no tenía ese espacio no iba a poder seguir ni hacer absolutamente nada de lo que me tocaba hacer. Y cuando decidí dar ese salto, fue uno de los primeros pasos acertados que yo di en mi vida. Cambio de lugar laboral, me llevo mi gente conmigo y sinceramente es una etapa que yo recuerdo con mucho cariño porque todo lo que vino además fue para mejor, ya no solo en el aspecto a nivel competitivo, culturismo y demás, sino todo lo que vino para Lucas Pascua la persona. Y fue lo que más crecimiento me dio y como consecuencia se desarrolla una tarjeta profesional, pero que más allá del físico tenía que ver con una persona que estaba mucho más madura para hacer lo que tenía que hacer en el día a día, de que ya no era ir por ir, que ya no era hacer determinadas cosas por hacer, sino que era todo mucho más pensante, todo mucho más medido y todo a la altura de un nivel de profesionalismo que derivó en ese título, que era la prueba tangible de todo lo que había pasado en aquel momento. Salí un poco de mi caja, salí un poco de mi caja de 4 paredes en las cuales yo pensaba que, como dije previamente, que no me iba a poder desarrollar porque carecía un montón de herramientas, de que si no era eso no era nada. Y sin embargo me di cuenta que yo podía hacer lo que yo quería hacer porque yo siempre estoy conmigo. Es lo que yo digo siempre. Yo siempre estoy tranquilo porque a todos lados voy conmigo. Y eso es algo que me costó aprender, pero que el puntapié inicial fue aquel 2024. ¿Qué recordás de ese momento en el que levantaste la Procard ya consciente de lo que significaba una Procard? En aquel momento recuerdo haber, más allá del significado de la tarjeta, haberme sacado un montón de mufa de encima de cosas que quería que me salgan y no me salían. La prueba fehaciente de que yo podía, de que me lo había demostrado a mí, y si bien nunca me hizo falta demostrárselo a alguien más, era la prueba hacia el mundo de que yo podía hacer lo que yo dije que en un momento iba a hacer. Todo lo que me prometí a mí, todo lo que prometí a mi entorno, todo lo que mis amigos querían ver para bien, todo lo que mi pareja quería ver para bien, y todo lo que hizo feliz a mucha gente importante en mi vida. La Procar mía no es solamente una tarjeta. La tarjeta es, como digo, algo tangible, pero creo que es la prueba de que cualquier persona, independientemente de donde salga, si le pone las ganas suficientes y tiene la capacidad de aguantar el cómo, puede llegar a
cualquier cosa que se proponga. ¿Qué es lo primero que recordás de tipo, haberte bajado del escenario, tu relación con el gordo, la reacción? Hay un video muy icónico que circula del gordo yendo a festejar con varias personas. ¿Qué recordás de ese momento, de ese reencuentro? Fue como el cierre de un montón de emociones en conjunto porque creo que quedamos expuestos ante el mundo lo que nosotros podíamos. Yo previamente dije que yo pude, pero la realidad es que la respuesta a eso es que nosotros podemos. Nosotros pudimos y nosotros siempre vamos a poder. Era la prueba ante el mundo de que nosotros éramos capaces de hacer todo lo que veníamos predicando hace ya mucho. De que las cosas que decimos no eran únicamente diálogos, que se transformaron en hechos, que se materializaron. La Procar es el cierre y el inicio de una nueva etapa que nos posiciona donde siempre nos merecemos estar. Creo que cuando hablo del desarrollo hacia mi tarjeta profesional hablo de todo tipo de cosas menos de fisiculturismo como tal. Entrenamiento, dieta, eso pasa a un segundo plano, si bien es lo que desarrolla un atleta. Yo hablo más que nada del enfoque mental, de la parte humana, de sentirse capaz de las cosas que uno ve que siempre le pasan a los demás. Eso que vos ves que le decís le pasó a este y a mí nunca me va a pasar, o lo ves de afuera, o sentís que estás muy lejos. La Procard es para mí un significado más allá de la validación de título, es simplemente verla y recordarme que yo puedo, que yo también soy ese, que yo también soy ese que estuvo viéndolo desde afuera y también soy ese que está parado allá arriba, que fui ambos dos y que soy ambos dos. ¿Qué le dirías al Lucas de 20 años del primer torneo, hoy parado desde este Lucas? Yo creo que le diría que gracias. Gracias por siempre haber sido resiliente, por siempre haber confiado, por más que haya habido muchos traspiés en el camino, por nunca haberse dado por vencido, por nunca haber hecho caso al entorno, por siempre haberse mantenido fiel a sí mismo. Creo que eso es una cosa que no muchos pueden decir y yo la llevo como estandarte para cualquier cosa que hago. Yo soy el que soy hoy, soy el que fui ayer, soy el que seré mañana, pero siempre soy yo. Y si algo he de decir para ese Lucas es que gracias por haberlo intentado, por haber creído y por haberlo hecho. 2025 arranca otra vez como arrancó 2024, dejando un espacio de trabajo, una forma que a mí en su momento me hizo mucho daño, pero como siempre digo, me mantuve calmo ante la situación porque siempre me llevo con experiencia de que las cosas que han sucedido en mi vida siempre fueron por un sentido y por algo mejor, y esa no fue la excepción. Fue por eso que nos mudamos para acá, para Mar del Plata, con una mano adelante y la otra atrás. La realidad es que, como nunca tuve nada, siempre me fui de cuidar mucho las pocas cosas que he logrado, lo muchas que he logrado, y para mí dar ese salto fue prácticamente como un salto al vacío. Si bien sabía que contaba con un montón de gente que no me iba a dejar caer, siempre me gustó hacer las cosas por mi cuenta, y si me tenía que tropezar, me tenía que tropezar yo solo, y si me levantar, me tenía que levantar yo solo. Hacerme cargo, ponerme los pantalones de la situación y salir adelante de la forma que yo pudiera, si no podía ser de alguna forma le iba a inventar. Y es ahí donde comienza toda esta nueva aventura que es el debut profesional, que surge entre charlas porque nuestra idea del 2025 era tomar otro año off, porque obviamente cuando uno pasa de ser amateur a profesional se va yendo al mejor de los amateurs y pasa a ser el peor de los profesionales. Entonces, con esa línea de distancia hemos decidido con él no competir en 2025 hasta que cae la noticia del Sur Pro Cup en diciembre, lo cual nos da un margen de trabajo bastante amplio. Capaz no era el que esperábamos, pero era el que era y la oportunidad no iba a ser desaprovechada justamente por nosotros de hacer un debut acá en Argentina, con lo que eso significa, con lo poco que requiere a nivel económico, comparación con otros viajes, con otras cosas, con exponerte a otro país, a otra franja horaria, a otro idioma, a otra cultura que no es la tuya. Teníamos todo a mano para hacer un gran debut y fue esa la responsabilidad que nos pusimos en la mochila durante todo el año, con fecha ese 13 de diciembre. Eso hasta el día de hoy que siempre me cuesta ser consciente de todo lo logrado y veo los videos hacia atrás y digo, mirá, ese soy yo. Y me pasa no únicamente con 2025, todavía sigo viendo imágenes de 2024 y años previos y digo, mirá, ese soy yo. Pero sí, en el momento que arrancan a hacer la primera llamada,
pasa el nombre de Víctor, el nombre de Fran, y cuando yo escucho el mío, siento que para mí ahí terminó el torneo. Yo ya no tenía nada más que hacer ahí. Ya había cumplido conmigo, había cumplido con los que estaban abajo, había cumplido con cualquier persona que haya esperado algo de mí en aquel momento también. Y fue únicamente, como dije previamente, puro disfrute. Si bien yo era consciente y era realista de que yo no iba a ganar, yo mi batalla, mi objetivo principal se había completado con creces, que era simplemente ir, que me comparen y que me miren. Y yo no esperaba más allá de ese torneo que eso. Una vez cumplido fue una satisfacción y un alivio enorme de decir, bueno, hoy por hoy como profesional no soy uno más del montón, soy uno más que está peleando, que lo miran, que lo ven, que saben quién es y que todo lo que venga ahora más nuevamente, gracias a Dios, depende de mí y de todo lo que yo esté dispuesto a hacer para poder materializar nuevamente todo lo que en algún momento me propuse. ¿Cuál es el sueño de Lucas Top 5? Cada sueño se va... esa pregunta tiene un montón de respuestas que han ido cambiando a lo largo de los años y el sueño hoy de ese Lucas Top 5 es llegar a la Olimpia. Creo ser merecedor de la Olimpia, capaz que este año, capaz que el otro, capaz que el siguiente, pero creo que es algo que por naturaleza me pertenece y tiene que darse. Yo creo que no existe trabajar por algo y que ese algo no suceda. El próximo objetivo de todo lo que ya conté es el 16 de agosto del año 2026, hoy a 21 semanas, para poder seguir escribiendo un poco más de esta historia que vengo contando hace ya varios minutos atrás. Para con